Un cordial saludo para los estudiantes del curso de Semiología e Introducción a la Clínica en su módulo de Semiología Cardiovascular. El día de hoy vamos a ver nuestra clase sobre la inspección y la palpación de la región precordial. Mi nombre es Carlos Andrés Pineda, médico y cirujano y especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, coordinador del curso de Semiología e Introducción a la Clínica. Siempre es importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se pretende con cada una de estas clases. Hay unos dominios en la formación del médico. Uno de ellos y de los más importantes es el cuidado del paciente. Ese dominio que implica la labor clínica directa del médico, que se complementa con los otros dominios, como es el dominio sobre el ser ciudadano y entender cómo se circunscribe la persona dentro de un contexto social, político, económico, cultural, etc. Otro dominio que tiene que ver con la capacidad de actuar sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Otro dominio que tiene que ver con todo el elemento de profesionalismo médico. Otro que tiene que ver con el hecho de ser capaz de trabajar en un sistema de salud y entender cómo funciona un sistema de salud. Otro que tiene que ver con la capacidad de gestionar el conocimiento, investigar, autoformarse. En esta semiología se inscribe esencialmente dentro del dominio de cuidado del paciente, cuya competencia general es realizar la atención médica individual en contextos ambulatorios, domiciliarios, institucionales, de urgencias y hospitalarios de todos los niveles de complejidad, bajo los principios del profesionalismo médico, con habilidades comunicacionales, fundamentado en un sólido conocimiento de las ciencias biomédicas y sociohumanísticas, la semiología médica, la evidencia científico-clínica, los principios epidemiológicos y de costo-efectividad, con el fin de diagnosticar y tratar la enfermedad, aliviar los síntomas, contribuir a mejorar la calidad de vida y facilitar la recuperación funcional y evitar la progresión del daño. Es la gran competencia en cuidado del paciente. Las competencias específicas a las que responde semiología son aplicar el conocimiento de las ciencias biomédicas para comprender la biología normal del cuerpo humano y sus alteraciones en los procesos mórbidos de forma que comprendan los procedimientos empleados en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el manejo terapéutico y el pronóstico de las enfermedades. Es decir, que esta competencia específica que aplica para prácticamente todo el ciclo de ciencias básicas, también aquí tiene mucho que ver porque semiología es un puente entre la básica y la clínica. Pero también, teniendo en cuenta, también integra elementos de las ciencias humanas y de la salud pública, por supuesto. Por eso circunscribimos también en realizar el acto médico, la anamnesis, el examen físico, que la semiología es la asignatura que más aporta a esta competencia, considerando los elementos comunicativos que buscan lograr la empatía y la confianza necesaria en la relación médico-paciente y la obtención de la información biológica, psicosocial y espiritual del paciente a nivel individual, familiar y comunitario de forma completa y coherente. Y el tercero, evaluar esa información clínica y psicosocial obtenida de forma lógica y racional con el fin de realizar un proceso de toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas pertinentes a los pacientes a cargo. Entonces, esa es la competencia general y específicas que responden. ¿Y cuáles son los resultados de aprendizaje que nosotros pretendemos con el curso de semiología? Lo que concretamente queremos que ustedes logren. Que el estudiante al final del curso pueda realiza el examen físico cardíaco con respeto, empatía y compasión con el paciente. Porque ya el componente de historia clínica usted ya lo trae en competencia desde el curso de introducción a la práctica médica, aunque obviamente aquí se seguirá reforzando. Reconoce y clasifica los ruidos cardíacos. Explica el ciclo cardíaco de acuerdo al diagrama de Wiggers. Comprende los mecanismos fisiopatológicos que explican los fenómenos sonoros cardíacos. Conoce la anatomía de las estructuras cardiovasculares y su proyección en la pared torácica. Realiza la auscultación mediata del corazón usando el estetoscopio con una colocación correcta de ojivas en los oídos y el uso del diafragma y la campana. Ausculta e identifica los ruidos cardíacos normales, reconociendo la sístole y la diástole cardíaca en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo. Ausculta y caracteriza soplos cardíacos y vasculares en el modelo de simulación de sus pacientes a cargo. Identifica y diferencia los soplos cardíacos de acuerdo a la fase del ciclo cardíaco donde se produce en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo.
realiza el diagnóstico diferencial de un soplo cardíaco de acuerdo a las características semiológicas halladas, tanto en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo. Integra toda esta información que obtiene la auscultación cardíaca, de la inspección y palpación con el resto del examen cardiovascular y general del paciente, además de la anamnesis, para realizar aproximaciones diagnósticas sindromáticas y propone las principales intervenciones farmacológicas en el paciente acorde con la fisiopatología de los principales síndromes cardiovasculares. Eso es lo que esperamos que ustedes logren en todo este curso, tanto en el componente virtual como en el componente práctico. Entonces, bienvenidos a esta aventura y los estaremos acompañando en el logro de estos resultados. Recuerden que en este momento, en la secuencia del curso, ustedes ya debieron haber visto la clase de síntomas cardiovasculares, la clase de inspección general del paciente con foco en problemas cardiovasculares, la clase de signos vitales, la clase donde se explica los pasos generales del examen físico cardiovascular con un paciente simulado y la clase sobre examen yugular. El día de hoy vamos a hablar de la inspección y palpación de la región precordial y posteriormente ustedes continuarán con toda la auscultación cardíaca, tanto de los ruidos como de los soplos cardíacos. Entonces, empecemos. La inspección y palpación del área precordial se debe hacer, como ustedes vieron en el video con el paciente simulado, con nuestro paciente con su torso desnudo, sentado o de pie. Generalmente lo hacemos con el paciente sentado y posteriormente acostado en una superficie dura, en la camilla o en la cama hospitalaria, donde podamos lograr que el paciente cambie fácilmente de posición. En este punto es importante tener en consideración lo que es el respeto y el pudor del paciente en el momento de hacer las maniobras del examen físico. Y es importante, primero que todo, explicarle al paciente el paso a paso de lo que vamos a hacer y guardar la mayor privacidad posible para poder realizar el examen físico, especialmente con las mujeres, donde debemos tener mucha precaución con el pudor. Y la recomendación es que a las mujeres se les quite su blusa o su camisa y se queden inicialmente con sus brasieres para realizar el examen físico y simplemente uno ya después, cuando necesite ver puntos específicos, pues lo mueve, pero para guardar ese pudor y guardar el respeto hacia el paciente. Lo primero que nosotros miramos es la configuración de la caja torácica. Ustedes ya en semiología pulmonar también debieron haber hablado de esta parte, entonces no me extenderé mucho. Cosas importantes es básicamente mirar el esternón, mirar las costillas y mirar la columna dorsal en este caso. A nivel de esternón nos importa mucho ver que no haya una deformidad en el esternón, sobre todo el pecten excavatum, que es cuando hay una concavidad en este esternón, por problemas que se generaron durante la infancia, que nos pueda llevar a que haya una alteración en la mecánica a nivel de las estructuras torácicas. La cifoscoliosis, recordemos que la cifosis es un aumento en la curvatura normal de la columna dorsal, en la cual hay una convexidad hacia la parte posterior, y la escoliosis es una deformidad donde hay una curvatura lateral, bien sea derecha o izquierda, de la columna dorsal, y puede haber una combinación de ambas, donde hay una cifoescoliosis. Generalmente eso se ve mucho más en personas ancianas, sobre todo en mujeres, secundario a osteoporosis. Otro elemento importante dentro de la caja torácica que se relaciona con problemas cardiovasculares es la palpación de los puntos dolorosos. Es importante que si el paciente refiere dolor torácico, palpemos. Generalmente los puntos dolorosos pueden estar ubicados en las articulaciones. En este caso estamos hablando de las articulaciones condrocostales, la articulación externo-clavicular, la articulación acromioclavicular y las articulaciones costovertebrales. Y también a lo largo del recorrido de las estructuras óseas y en todos los músculos, intercostales, pectorales, los músculos en toda la región dorsal. Es evaluar si en la región donde el paciente refiere un dolor en forma espontánea, hay reproducción del dolor al palpar. Generalmente para el palpar uno lo hace con un dedo, hace una presión que equivale a 4 libras por pulgada cuadrada, que es una presión suficiente para blanquear la punta de la uña, sin que se blanquee toda la uña, que implicaría una presión excesiva, y si no se blanquea, pues implicaría que no estamos realmente haciendo una adecuada presión. Entonces, esa palpación es importante ahí cuando hay dolor torácico. Recordemos los puntos de referencia en el tórax de los pacientes. En la cara anterior vamos a tener las estructuras óseas que nos van a marcar los puntos de referencia, las clavículas, el manubrio esternal, la incisura supraesternal,
el ángulo manubrio-esternal o ángulo de Louis, el cuerpo esternal, el apéndice sifoides y cada una de las costillas. Recordemos que la primera costilla va a estar un poco escondida, no la vamos a palpar aquí, y que el punto de referencia de la segunda costilla es que ella se articula justamente en el ángulo manubrio-esternal. A partir de ahí vamos a contar segunda costilla, segundo espacio, tercera costilla, tercer espacio y así sucesivamente. Y aquí en la parte inferior, por debajo del apéndice sifoides, tenemos ya el ángulo subcostal. Entonces, estos son los puntos de referencia en la cara anterior. Con esos puntos de referencia trazamos unas líneas verticales muy importantes. La línea medio esternal, tenemos la línea paraesternal derecha y la línea paraesternal izquierda. Tenemos la línea medio clavicular. Esa línea medio clavicular por lo general pasa muy cerca al pezón, pero es importante que el punto de referencia anatómico nuestro no sea el pezón, sino que sea realmente el punto medio de la clavícula entre la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. Y la línea axilar anterior que va a ir por todo el pliegue anterior de la axila. Entonces, de esta manera tenemos un plano cartesiano donde podemos ubicar cualquier lesión, dolor, etc., tanto en la parte vertical como en la parte horizontal con las costillas. En una vista media del paciente, o lateral más bien del paciente, vamos a tener las líneas trazadas en la cavidad axilar. Línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. Y a nivel de posterior, vamos a tener la línea medio vertebral, la línea paravertebral izquierda y la línea paravertebral derecha y la línea medio escapular. Esa línea medio escapular va a pasar por la mitad de la espina escapular y por el ángulo escapular. De esa manera también tenemos un plano cartesiano con las líneas verticales y con las líneas horizontales trazadas por las costillas y por la espina escapular. Entonces, esa es una forma de poder nosotros ubicar todo lo que encontremos a nivel de la caja torácica. Las marcas de referencia anterior del tórax, vamos a tener las clavículas. Entonces aquí tenemos clavícula derecha-izquierda. Las articulaciones, aquí está la articulación externo-clavicular, seguimos el recorrido clavicular y vamos a encontrar la articulación acromioclavicular acá a ambos lados, que nos va a articular aquí ya con el hombro y la escápula. Vamos a tener aquí la incisura supraesternal, aquí el manubrio esternal, aquí tenemos el ángulo de Louis o ángulo manubrio esternal y el cuerpo del esternón, hasta llegar a la punta que es la apéndice sifoides. Cuando nosotros tenemos aquí el ángulo de Louis o ángulo manubrio esternal, al lado vamos a tener la segunda costilla con su articulación contracostal. Por eso es un punto de referencia muy importante, porque nos va a servir para ubicar la segunda costilla y a partir de ahí empezar a contar los espacios intercostales. Segunda costilla, segundo espacio, tercera costilla, tercer espacio, cuarta costilla, cuarto espacio, quinta costilla, quinto espacio, sexto espacio, séptimo espacio, octavo, sucesivamente. Y vamos, esas son las líneas horizontales. En las líneas horizontales repetimos las clavículas con sus articulaciones y vamos a tener cada una de las costillas. Y las líneas verticales. Tenemos la línea medio esternal, tenemos la línea paraesternal izquierda, la línea paraesternal derecha y vamos a tener la línea medio clavicular de cada lado. La línea medio clavicular va a pasar muy cerca de los pezones, pero es importante que no tomen como punto de referencia el pezón, sino que tomen como punto de referencia verdaderamente la mitad de la clavícula, ¿sí? Inclusive si no quiere ser muy detallado, lo podría hacer con un metro y usted podría desde la articulación medirla hasta la otra articulación y ahí tener en cuenta ese punto medio, que en este caso sería aquí. Es una línea que se pasaría por aquí y lo mismo al otro lado por aquí. O lo podemos hacer más al ojo, digamos, pero cualquiera de las formas. Ya tenemos la línea medio esternal, paraesternal, medio clavicular y terminamos la parte anterior. También, por favor, levante el brazo, la línea axilar anterior, que va a coincidir con el pliegue axilar anterior. Aquí pliegue axilar anterior, línea axilar anterior. Y esos serían los puntos de referencia. Entonces, miren que de esa forma tenemos un plano cartesiano a nivel del tórax anterior para ubicar cualquier lesión con puntos de referencia vertical y con puntos de referencia horizontal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver y a palpar en el examen precordial? Básicamente cardiovascular. Básicamente lo que queremos es ver la proyección de las diferentes estructuras, tanto cardíacas como vasculares, en la caja torácica. Lo primero que nosotros vamos a buscar inicialmente es el ápex. Entonces recordemos que
dentro de la anatomía cardíaca, el ventrículo izquierdo está un poco más posterior y el ventrículo derecho está anterior. Ahora eso lo veremos en un modelo anatómico. De manera tal que el ventrículo izquierdo no es muy accesible a la palpación, pero sí su punta, que es lo que llamamos el ápex, o llamamos también el latido apical o choque apexiano, que es la punta del ventrículo izquierdo. Debo aclarar en este momento, que me parece muy importante, que es frecuente que se le denomine como el punto de máxima intensidad o PMI. Ese término no es correcto, dado que, como su nombre lo indica, el punto de máxima intensidad es eso, el punto de máxima intensidad. Y a lo que voy es que no necesariamente el punto de máxima intensidad es el ventrículo izquierdo, la punta del ventrículo izquierdo. Como veremos en el modelo de simulación de Harvey, en algunos momentos cuando hay problemas en las cavidades derechas y se crecen las cavidades derechas, el punto de máxima intensidad se puede volver el ventrículo derecho. Por lo tanto, PMI no es igual a APEX. Entonces hay que hacer esa diferencia, que es un error frecuente que cometemos al escribir en las historias clínicas. Entonces vamos a buscar el APEX, que en principio es el único latido normal que nosotros deberíamos ver en el paciente. Hay varias formas de hacerlo. Lo primero es que podemos hacerlo con el paciente primero sentado. Nosotros inspeccionamos primero con el torso desnudo, inspeccionamos el sitio donde debería estar el APEX e inspeccionamos en sus alrededores. El APEX básicamente lo vamos a ver en personas jóvenes, delgadas, y sobre todo si tienen personas algo atléticas, no son tan sedentarias. Ahí es más fácil verlo. Ya en los adultos, y en la medida que vamos envejeciendo, o en la medida que la persona es más obesa, va a ser mucho más difícil poderlo ver espontáneamente. Entonces hacemos el intento de buscarlo y lo corroboramos con la palpación. Pero sobre todo lo vamos a evaluar con el paciente acostado en decúbito dorsal, como vemos aquí. Entonces, con el paciente acostado en decúbito dorsal, nosotros lo que hacemos es hacer lo que llama la palpación de Barth. Nosotros colocamos, como ustedes ya vieron en el video con el paciente simulado y como veremos ahora con Harvey, ustedes colocan como está en esta gráfica, en esta fotografía, la mano en toda su extensión y colocan la base de los huesos del carpo, la colocan después de la línea paravertebral izquierda. Y colocan toda la extensión de la mano sobre el tórax del paciente, palpando firmemente. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir moviendo nuestra base del carpo lateralmente hasta que seamos capaces de palpar la vibración de ese latido apical. Recuerden que la vibración se puede sentir muy bien con esta parte de la mano, por eso es que básicamente la vamos a buscar con esta parte de la mano. Vamos buscando y vamos viendo y vamos yendo lateralmente porque el ápex se puede desplazar, como ya veremos, de su sitio normal. Entonces esa es la forma de encontrar el ápex. Ya después vamos a ir palpando otras regiones del precordio para buscar otros impulsos que van a ser anormales. Una vez ubicamos el ápex lo vamos a palpar ya con los pulpejos de los dedos para detectar otras características que ya vamos a ver a continuación. Entonces estas son las áreas algunas áreas de proyección en la caja torácica. Esas áreas de proyección también ya las vimos en el video con el paciente simulado y cuando utilizamos la herramienta del Virtual T, donde ustedes pudieron ver la proyección sobre el tórax del paciente de las estructuras cardiovasculares. Podemos inclusive mejor visualizarla con esta imagen de una radiografía de tórax. Aquí tenemos las clavículas, aquí tenemos los diafragmas, derecho e izquierdo. Aquí estaría el esternón y aquí tenemos todas las costillas. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es una proyección donde podemos ver que aquí al lado de la línea paraesternal, izquierda, vamos a ver proyectado de arriba hacia abajo, vamos a ver proyectado como primera medida dentro de las estructuras vasculares. Aquí recuerden que está la tráquea, aquí está la carina, aquí se divide en el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Y lo que podemos ver allí, el bronquio fuente derecho e izquierdo, recuerden que es un poco más horizontal y el derecho es un poco más agudo. Aquí tenemos el arco aórtico. Lo que nosotros vamos a ver aquí normalmente es la proyección de la aorta en un corte casi que transversal, el cual en los ancianos, como se calcifica, se puede ver como un anillo bastante visible. Y ahí estaremos viendo todas las estructuras de la aorta como tal, también cuando hay dilataciones y todo lo demás. Es lo primero que vemos en el lado izquierdo. Posteriormente vamos a tener la proyección de la arteria pulmonar. Entonces lo que está debajo del arco aórtico es la arteria pulmonar. Aquí podremos ver, por ejemplo, si hay dilatación de la arteria pulmonar por hipertensión pulmonar. Entonces se va a ver aquí. A continuación vamos a ver proyectado el atrio izquierdo y posteriormente el ventrículo izquierdo. Entonces se va a proyectar aquí. Entonces miren que después de la línea paraesternal izquierda, vamos a ver en la parte inferior del tórax,
ya hacia el cuarto, quinto espacio intercostal, sexto espacio intercostal, la posible área de proyección de las estructuras ventriculares izquierdas. El ventrículo derecho va a proyectarse justamente en la línea paraesternal, es decir, que lo que encontramos en la línea paraesternal izquierda en la parte inferior, quinto, sexto espacio, cuarto espacio intercostal corresponde a la proyección del ventrículo derecho. Miren que si uno destapa el tórax de un paciente, destapa pues la caja ósea, lo primero que se va a encontrar en cuanto a cavidades cardíacas realmente es el ventrículo derecho, es la principal. El ventrículo, el atrio derecho está un poco más posterior, no se visualiza tanto excepto que crezca. Si crece se va a proyectar en la línea paraesternal derecha, aquí lo vamos a poder palpar. Entonces, aquí hacia la incisura supraesternal aproximadamente podemos ver proyecciones de problemas aórticos. Por ejemplo, si llegase a haber una aneurisma de la aorta, lo podemos ver allí. En el segundo espacio, al lado del ángulo de Louis inferior, vamos a tener la proyección de la arteria pulmonar. Ahí podemos visualizar trastornos de la arteria pulmonar. Y posteriormente vamos a tener la parte de cavidades izquierdas. Y el ventrículo derecho, como les digo, en la línea paraesternal, el atrio derecho en la izquierda, el atrio derecho en la línea paraesternal derecha. Y hacia abajo, hacia la apéndice tifoides, debajo del apéndice tifoides, también se podrían proyectar fenómenos del ventrículo derecho. Entonces, para tener en cuenta toda esta correlación anatómica de las diferentes estructuras que podemos visualizar. Entonces nosotros vamos a determinar unas características a nivel del ápex. La primera de ellas va a ser la ubicación de ese ápex. Posteriormente vamos a ver el tamaño o el diámetro de ese ápex. Tercera característica va a ser la intensidad del ápex. La cuarta característica va a ser la duración del ápex y la quinta característica va a ser la forma del ápex. Entonces vamos a hablar de la primera característica, ubicación. Entonces vamos simplemente a saber dónde se está proyectando el ápex del paciente. Lo normal es que el ápex se ubique en el quinto espacio intercostal izquierdo con la línea medioclavicular. Entonces, palpación de Barr. Vamos buscando el ápex, nos movemos. Si es necesario, colocamos al paciente en el decúbito lateral izquierdo, maniobra de Pachón, que ya la vamos a mencionarla también, para poder ubicar dónde está el ápex y después con los pulpejos de los dedos ubicamos exactamente el sitio donde está el ápex. Entonces, si nosotros no somos capaces de visualizar ni de palpar el ápex, entonces podemos aplicar una serie de maniobras. La primera, con el paciente acostado, es aplicar lo que se denomina la maniobra de Pachón. Es el paciente en decúbito lateral izquierdo, una maniobra descrita en Ciudad de México, o sea, latinoamericana, esta maniobra. Colocamos el paciente en decúbito lateral izquierdo mientras palpamos, le decimos al paciente que se vaya volteando o nosotros mismos con ayuda lo vamos girando hacia la izquierda. De esa forma acercamos las cavidades cardíacas hacia el tórax hasta que palpemos ese latido apical. Hay que tener en cuenta que al hacerlo de esta manera, pues estamos teniendo un sesgo porque lo estamos lateralizando un poco, o sea, se puede desplazar un poco, pero nos ayuda a ubicar dónde está y después colocamos el paciente en decúbito dorsal y lo seguimos palpando. Es una de las maniobras más usadas. Lo otro que podemos hacer es, si es posible, que el paciente haga algo de esfuerzo físico, lo podemos poner a caminar en el consultorio o hacer unas sentadillas, por ejemplo, si lo puede hacer, claro. Y lo sentamos con el tronco inclinado hacia adelante y hacia la izquierda. Si el paciente estaría con el tronco inclinado un poco hacia adelante, un poco hacia la izquierda, y de esa manera estamos palpando y acercando, y eso es lo que se denomina posición de Harvey, con el paciente en expiración forzada, porque eso acerca la cavidad cardíaca a la pared torácica. Y en pacientes que estén postrados o muy débiles, la maniobra de Azoulay o posición de Azoulay, donde el paciente está en decúbito supino y elevamos los miembros con ayuda de otras personas superiores e inferiores, de manera tal que estamos aumentando el retorno venoso hacia el corazón. Y de esa manera podemos palpar más fácilmente el ápex. En cuanto a desplazamientos que podría haber del ápex, tenemos que tener en cuenta lo que es el hábito corporal. Recuerden que en la inspección general hablamos del hábito corporal y básicamente hay dos tipos importantes, el brevilíneo y el longilíneo. El brevilíneo es un poco la imagen Sancho Panza, o sea, es una persona que va a ser generalmente de estatura más bajita y un poco más gordito, pero que lo importante es que va a tener un ángulo subcostal, o sea, debajo del apéndice tifoides, un ángulo que va a ser mayor de 90 grados, obtuso, ¿sí? Esa es la característica más importante. En este tipo de personas, el ápex, que se ubicaría normalmente aquí, se va a desplazar hacia el cuarto espacio intercostal. Mientras en la persona longilínea, que sería como un biotipo Don Quijote, Alonso Quijano, más delgado y más alto,
y que se va a caracterizar porque el ángulo subcostal va a ser agudo. Recordemos que el biotipo normolíneo, el ángulo es de 90 grados, aquí va a ser mucho más agudo, se puede desplazar hacia abajo. Entonces en estas personas puede estar en el sexto espacio intercostal. Entonces, y esos son variaciones normales, ¿no? Para tener en cuenta, el brevilíneo y el longilíneo. El ápex se puede desplazar hacia la izquierda, es decir, no estar en la línea medioclavicular, sino desplazarse hacia la izquierda, hacia la línea axilar anterior. ¿Por qué puede suceder eso? Entonces, que el ápex esté aquí y se nos desplace hacia la izquierda. Puede ser porque algo lo empuje o algo lo ale. ¿Qué lo puede empujar? Una masa derecha o un derrame pleural derecho muy grande. Entonces, si tú tienes aquí en las cavidades derechas algo que desplace todo esto hacia la izquierda, pues el ápex se puede desplazar. O también que algo lo ale, o sea, algo como que lo succione. Sería una gran atelectasia izquierda. Si hay una atelectasia, recuerden que la atelectasia se da por colapso de alguno de los bronquios. Se colapsa el bronquio, por ejemplo, porque algo lo obstruye, puede ser una masa. Eso haría que todo ese pulmón se colapse. Toda esa parte que está, pues que es la que ese bronquio alimenta, se va a colapsar. Y eso pues pierde espacio y por lo tanto va a alar hacia la izquierda. Un desplazamiento hacia la izquierda también puede sugerir aumento de cavidades, que es lo más frecuente que nosotros vamos a encontrar realmente, sobre todo si se da en diagonal, o sea, no hacia la izquierda, sino realmente hacia la izquierda hacia abajo, en diagonal. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí está el ápex normal, quinto espacio intercostal, línea medioclavicular, y se desplaza de esta manera. O sea, lo vamos a encontrar en el sexto espacio, lo vamos a encontrar en el séptimo espacio intercostal, con línea axilar anterior, inclusive con línea axilar media, inclusive línea axilar posterior, y eso es absolutamente sugestivo de un aumento, un crecimiento de las cavidades. En ese caso, una dilatación del ventrículo izquierdo. Si el desplazamiento es mínimo, y más hacia la izquierda que hacia abajo, podría ser una hipertrofia concéntrica, pero hasta aquí sería una dilatación. También el ápex se puede desplazar hacia abajo. Aquí tenemos el ápex normal, y se nos desplaza hacia abajo. Sexto, séptimo espacio, octavo espacio. Puede ser porque hay un gran aneurisma de aorta torácico que lo esté empujando o porque hay un tumor mediastínico. Cualquier tumor en el mediastino superior podría causar este efecto. Lo otro es un desplazamiento hacia la derecha. En ese caso, el ápex está normalmente aquí y se nos va a desplazar para la derecha. Se nos puede desplazar hasta la línea paraesternal izquierda e incluso podría llegar a la línea paraesternal derecha, del otro lado. ¿Qué lo puede causar? Primero que todo, una dextrocardia. Ahí realmente no sería que se hubiera desplazado el ápex, sino que el corazón está para el lado derecho. Eso pues es muy raro, pero lo podemos encontrar. ¿Qué más puede pasar? Una hernia diafragmática. Si hay una hernia en el diafragma izquierdo, entra el contenido intraabdominal y desplaza el ápex para acá. Un estómago muy distendido, muy distendido. O que haya algo a nivel pleural, o un derrame pleural o una masa izquierda que empuje para acá, o una gran atelectasia derecha que me ale el corazón hacia el otro lado. Entonces, esos serían los causas de desplazamiento, tanto hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y la más importante de todas, en diagonal hacia abajo, izquierda, que implica aumento de cavidades. Claro, no hemos mencionado, perdón, hacia arriba. El ápex se puede desplazar hacia arriba. Aquí lo vemos otra vez, ápex normal, desplazado hacia arriba, cuarto, tercer espacio intercostal, porque algo del abdomen lo está empujando. Hay algo que aumenta la presión intraabdominal, ascitis, meteorismo acentuado, embarazo, tumores intraabdominales. Eso es lo que podemos encontrar. Esa entonces es la primera característica del ápex, ubicación. Segunda característica, el diámetro o tamaño del ápex. Entonces, ¿cómo hacemos para medirlo? Con la palpación de Barr ya hemos ubicado el ápex. Con los pulpejos tenemos ubicado el ápex y, tal como lo vimos en el video con el paciente simulado, y vamos a ver ahora con Harvey, podemos hacer ya la medición, el diámetro de ese ápex. Obviamente en esta gráfica que les estoy mostrando aquí, es un ápex muy grande, no sería para nada normal, pero es para poder que ustedes vieran las flechas adecuadamente. Como ya lo vieron en el video, no me voy a entrar aquí mucho en eso, simplemente uno con los pulpejos de los dedos va ubicando muy lentamente, con mucha sutileza, el borde del latido apical, o sea, el punto en el cual dejamos de sentirlo bien y ya se atenúa mucho ese latido apical. Ese es el borde. Ubicamos el borde hacia la derecha, ubicamos el borde hacia la izquierda, ubicamos si hay borde, digamos que si abarca más de un espacio intercostal hacia arriba o hacia abajo, y medimos esos dos diámetros, el diámetro transversal y el diámetro longitudinal.
Entonces, esa sería la medición del diámetro del lápiz. Normalmente el lápiz debe medir menos de 2.5 centímetros y si mide más de 4 centímetros es una hipertrofia excéntrica, es una gran dilatación del ventrículo izquierdo. Pero si mide entre 2.5 y 4, digamos que es una zona gris donde podría ser una hipertrofia que esté apenas empezando. Entonces, segunda característica muy importante, porque ustedes con esta característica pueden empezar a saber si tenemos un aumento en las cavidades cardíacas. Bueno, ahorita vamos a hacer la demostración de los hallazgos que se hacen en la inspección y la palpación del área precordial. Vamos a ir en forma organizada de acuerdo a cómo se está haciendo la presentación. Entonces ya alrededor de la inspección y palpación precordial con nuestro paciente acostado, lo primero que vamos a ver son los impulsos anormales, normales y anormales. Y en primer lugar vamos a ver lo del ápex. Entonces aquí tengo el pulso carotidio, ahorita vamos a ver la importancia de tener en cuenta el pulso carotidio, pero sobre todo vamos a concentrarnos en este momento en el ápex. Recuerden que para palpar el ápex, yo hago la palpación de Bart, en la cual con la base de los huesos del carpo la coloco en la línea paraesternal izquierda, extiendo mi mano de esta manera y me concentro a sentir el ápex. Si no lo siento, voy desplazándome lateralmente hasta que lo logre sentir, con cualquier parte de la extensión de mi mano. Yo ya lo sentí aquí, pero es para mostrarles cómo yo me desplazo lateralmente. Si es necesario, coloco el paciente en decúbito lateral izquierdo, posición de pachón, para poder sentirlo más adecuadamente, como ya hemos visto. Una vez lo he localizado, me voy con el pulpejo de mis dedos a sentirlo como tal y a caracterizarlo. Aquí ya sé que estamos en la línea medio clavicular y que estamos en el quinto espacio intercostal. Verifico que el ápex no se sienta en el siguiente espacio intercostal ni en el de abajo. Si se ubica en los otros espacios intercostales es anormal, creo que está crecido. Me pongo de esta manera. Me ubico mis dedos ya en forma paralela al esternón y perpendicular a las costillas para ubicar lo que sería el diámetro apical. Yo me concentro, si es necesario cierro los ojos y hago un movimiento milimétrico para ubicar los límites de ese ápex. Me voy primero para la derecha. Me devuelvo para estar seguro. Aquí es el punto. Y después me voy para la izquierda. Aquí donde estaba perfecto. Este sería el diámetro. Ya debo con una cinta métrica ya determinar el tamaño que tendría. Entonces simplemente con una cinta métrica entre los dos dedos ubico. En este caso, por ejemplo, está midiendo 1.5 milímetros, 1.5 centímetros, perdón, 15 milímetros. Que sería un tamaño de ápex normal. Entonces, ubicación, diámetro, lo siguiente es la intensidad. La intensidad es una característica subjetiva. Ustedes se acostumbran a palpar muchos ápex normales y después miran cuando un ápex puede estar hipodinámico o hiperdinámico, o sea, débil o fuerte. La cuarta característica es la duración. Para la duración, ahora vamos a poner el ruido cardíaco, los ruidos cardíacos para que ustedes determinen esto de la duración. Bueno, en este momento aquí estamos con el pulso carotidio para que ustedes tengan la guía. El pulso carotidio y el ápex van a coincidir en el tiempo. Aquí tenemos un ápex de ubicación normal, estamos en la línea medio clavicular, estamos en el quinto espacio intercostal. Ápex de ubicación normal, aquí pueden ver el impulso. Esto es un paciente joven, delgado, en el cual se ve fácilmente el ápex. Esa es la ubicación. El diámetro, ya hemos visto cómo medimos el diámetro del ápex. Y ahora vamos a ver la característica, las alteraciones que puede haber en la ubicación y en el diámetro del ápex. Entonces aquí está el ápex y ya hemos visto en la presentación que el ápex se puede desplazar hacia la izquierda, se puede desplazar hacia la derecha, se puede desplazar hacia arriba o se puede desplazar hacia abajo y básicamente es porque algo lo empuja o lo ala y ya hemos visto eso. En Harvey no vemos esas alteraciones, pero sí vemos la más importante de todas, que es cuando el ápex se desplaza en forma diagonal, hacia la izquierda y hacia abajo. Miremos un caso en el cual hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Esta dilatación se acompaña también de debilidad y por lo tanto eso puede ser un poco más difícil visualizar el ápex porque está débil, pero en este caso el ápex se desplazó tanto lateral hacia la izquierda como hacia abajo, hacia el séptimo, hacia el sexto, hacia el séptimo, hacia el octavo espacio intercostal. Palpamos y lo sentimos aquí.
Ustedes deben visualizar el ápex en este punto. Aquí está el impulso. Pongo el hisopo para que ustedes lo vean con mayor claridad. Aquí está. Este movimiento del hisopo es causado por ese ápex. Es un ápex débil, la verdad. Aquí lo pueden visualizar. Estamos en la línea axilar anterior prácticamente y estamos más o menos en el séptimo o octavo espacio intercostal. Harvey no tiene costillas. Este es el quinto, este es el sexto, es el séptimo espacio intercostal estaría aproximadamente. Entonces ese es el desplazamiento y ese desplazamiento significa que hay una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. Estas son las alteraciones que podemos encontrar en la ubicación. Tercera característica, la intensidad o la amplitud del latido apical. Es la fuerza, qué tan fuerte está golpeando. ¿Es normal, está débil o está muy fuerte? El débil lo llamamos hipodinámico, el fuerte lo llamamos hiperdinámico, y en el cual en el hipodinámico lo que está sugiriendo es que el ventrículo está muy débil. Y lo que nos está hablando eso es que hay una insuficiencia en la contractibilidad, seguramente hay una fracción de eyección que está disminuida y se asocia a esto. Que de pronto tenemos que tener en cuenta que de pronto yo puedo sentir muy débil el ápex más porque hay otras cosas que interfieran, o sea, que me alejen la punta del ventrículo izquierdo de mi mano, como una obesidad severa, hipertrofia muscular en personas que ya practican fisicoculturismo, enfisema a nivel pulmonar, derrame pleural, derrame pericárdico, porque pues obviamente me van a alejar la punta. Entonces hay que tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales. Y cuando está muy fuerte es porque hay exceso de contracción, y eso puede deberse que hay hipertrofia de los ventrículos. Digamos que en esto hay que ser muy claros en el sentido de que es una característica que tiene mucha subjetividad para que tú juzgues esa intensidad. Por eso es importante que ustedes digamos que examinen muchas personas normales o en teoría normales para acostumbrarse a un rango de amplitudes normales, para saber cuándo está muy débil y cuándo está muy fuerte. Entonces, eso sería lo que podríamos decir en cuanto a la intensidad. La duración es una característica desafortunadamente muy olvidada. No se hace mucho, pero yo quiero insistir en ella porque me parece que es supremamente importante para hacer en el examen físico detección de problemas tempranamente. ¿Qué es lo que hago yo? Palpar el ápex, palpar el latido apical mientras estoy auscultando los ruidos cardíacos. O sea, ya nos implicaría otra habilidad que vamos a adquirir a continuación, que es la auscultación. ¿Por qué la auscultación simultáneamente? Porque yo lo que necesito saber es cuánto dura el latido apical respecto a la sístole. Quiero recordarles que el latido apical es sistólico, porque coincide con la contracción del ventrículo. Este es el latido apical normal, este es el ápex normal. Aquí está el R1, primer ruido cardíaco, aquí está el R2, segundo ruido cardíaco. Esta es la sístole, esta de acá es la diástole, y lo normal es que el latido apical sea muy corto, o sea, sube y baja rápido, pum, 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 rapidito. Pero si yo estoy auscultando simultáneamente, yo ya puedo detectar que hay un espacio de tiempo importante entre que finaliza el latido apical y el R2. A diferencia de cuando es patológico, que yo puedo ver que el latido apical arranca con el R1, pero termina con el R2. Entonces, aunque esta diferencia de tiempo es muy corta, es muy importante tenerla en cuenta y la podemos detectar. Si con entrenamiento lo podemos hacer, porque esta simple maniobra nos va a decir inmediatamente que ese ventrículo está sobrecargado. Hay una sobrecarga que puede ser de presión o una sobrecarga que puede ser de volumen. No lo la diferencia, pero es importantísimo poder determinarlo. Y pues tiene que ver por qué el latido apical es corto, del normal. Pues aquí está la gráfica del ciclo cardíaco, recordemos, donde lo que podemos ver es que ese latido apical va a coincidir con la fase de mayor presión ventricular. Cuando ya en la mitad de la sístole la presión ventricular empieza a caer, ya no siento el latido apical. Esa es la lógica. Entonces, aquí lo que indica es que hay una sobrecarga, un sobreesfuerzo de ese ventrículo izquierdo. Entonces, eso es lo que queremos saber. Y la forma como lo llamamos cuando está alterado es que el ápex está sostenido. Uno dice, está sostenido. O sea, ¿está duración normal o está sostenido? Aquí está el paciente normal. Y quiero que se concentren en esto. Vamos a hablar de la duración del ápex. Primero vamos a hacerlo visualmente y después vamos a hacerlo comparándolo con los ruidos cardíacos. Ustedes pueden ver que el ápex normal es corto, sube y baja muy rápidamente. Como les dije, coincide con el pulso carotídeo. Obviamente el impulso apical es sistólico. Duran casi lo mismo.
Sube y baja rápidamente, como se dan cuenta. Sube y baja rápidamente. Lo que vamos ahorita a mirar es la posibilidad de que haya un aumento en la duración. Miren lo que pasa aquí. Visualmente ustedes pueden observar cómo el ápex ya sube más lento y baja más lento, dura más. Sigue siendo sistólico, nunca va a ser diastólico, sigue siendo sistólico. Miren el pulso carotídeo. Pero compáralo con el paciente normal. Sube y baja rápido el normal. Y miren cómo este paciente que tiene una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo sube y baja lento. ¿Qué quiere decir esto? Que dura toda la sístole. Quiero que ahora lo puedan determinar comparándolo con los ruidos cardíacos. Aquí lo estamos comparando con el ápex normal, donde ustedes van a escuchar el R1, el R2 y van a escuchar que el impulso apical no llega hasta el segundo ruido, se acaba antes. Quinta característica, ya vimos ubicación, ya vimos diámetro, ya vimos intensidad y ya acabamos de ver la duración. La quinta característica es la forma. La forma es simplemente una categoría un poco como categoría basurero en el sentido de que ahí se meten varias cosas. Se habla del ápex en cúpula de Barr, que se describe como que tú sientes que te está golpeando una bola de billar, es una bola dura, y está asociado a hipertrofia ventricular izquierda. Está el impulso apical sistólico doble, que lo podemos ver posteriormente en Harvey, donde lo que sucede es que hay un aneurisma ventricular izquierdo por lo general. O sea, es el hecho de ver dos ápices. O sea, que yo veo que hay dos latidos apicales diferentes. A veces puede ser un poco difícil porque a veces están muy cerca y se pueden confundir como uno solo grande, pero hay que ver con detenimiento y palpar para detectar que hay dos ápex allí. Entonces, ese se da por aneurisma ventricular izquierdo, que generalmente es una complicación del infarto de miocardio muy rara, pero que puede suceder. Lo otro que yo puedo ver es que haya un doble impulso apical, pero no anatómicamente, sino temporalmente. Es decir, que haga así. Ahora también con Harvey, lo vamos a ver a continuación. Y básicamente lo que representan es una visualización de un tercer ruido o de un cuarto ruido cardíaco. Otras alteraciones en la forma, tenemos la retracción sistólica del ápex, que es una situación donde en lugar de ver un impulso que salta, estamos viendo es que se hunde con cada contracción cardíaca. Eso básicamente es un signo llamado pericarditis, es un signo de una patología que es la pericarditis adhesiva, que ya es muy frecuente verla porque la pericarditis adhesiva está asociada a pericarditis, por ejemplo, la más frecuente hace muchos años por tuberculosis. Pero pues afortunadamente la tuberculosis obviamente no puedo decir que está controlada, pero pues generalmente no llega a unos estadios tan severos y la pericarditis tuberculosa pues es rara realmente, pero pues podría suceder. O por otras infecciones, por ejemplo micóticas también, que se ponen en pacientes con inmunosupresión severa. Entonces ahí es donde puede dar, y eso es lo que llamamos respiración cruzada de Wenckebach, porque en el momento que el paciente está inspirando es donde más se puede, que es cuando se expande el tórax, cuando más se puede ver esa retracción. Y la última característica dentro de la forma es la vibración intensa en resorte, es decir, que el ápex es como si fuera un resorte. Usted no lo ve como un solo latido, sino que hace así, como si fuera un resorte, varios latidos. Y eso pues vamos a ver después que es signo de una patología, sobre todo es muy indicativo de una patología llamada miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Lo otro sería la ausencia del latido apical, es decir, que no haya latido apical. ¿Y eso por qué se puede dar? Se puede dar porque hay líquido, aire o sangre en el pericardio o en la pleura. Primera posibilidad. Segunda, la obesidad severa. Tercero, el hecho de que haya una hipertrofia severa del ventrículo derecho. ¿Por qué? Recuerden que digamos que aquí está la pared torácica del paciente, lo que yo me encuentro es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo está atrás y aquí está la punta. Si el ventrículo derecho se crece, me hace esto, o sea, me hace rotación del ventrículo izquierdo, de la punta del ventrículo izquierdo hacia atrás, de forma tal que me lo esconde. Entonces eso puede llegar a pasar allí. Lo otro es que es una extrocardia, o sea, que la punta esté al otro lado. Y aunque esto va a parecer absurdo que lo mencione, no quiero dejar de mencionarlo en el sentido de que pues hay que ver cómo está el paciente, porque si el paciente está inconsciente y no nos responde,
y no encuentro el ápex, pues de pronto estoy perdiendo el tiempo y de que el paciente está en paro, ¿no? Entonces no se nos olvide esa posibilidad de todas maneras. Para resumir aquí, en lo más importante que vamos a encontrar es el ápex, para lo que más nos va a servir es para poder saber si el corazón del paciente tiene una hipertrofia. Bien sea una hipertrofia como tal, que es lo que llamamos una hipertrofia concéntrica desde el punto de vista histopatológico, donde hay un aumento en el grosor de la pared, porque hay una hipertrofia en el arreglo en paralelo de las fibras, entonces crece y crece hacia adentro, o si hay una dilatación o llamada también hipertrofia excéntrica, donde las fibras se acomodan en serie. Entonces va a haber una disminución de grosor, va a estar más delgado, lo cual disminuye su fuerza de contracción, pero va a estar más grande. Cuando yo tengo una hipertrofia concéntrica, patología típica que la produce la hipertensión arterial es la más frecuente, vamos a encontrar un ápex de ubicación normal o un poco desplazado lateralmente hacia la izquierda, muy poquito, unos centímetros. Un diámetro que estaría ligeramente aumentado. Un impulso apical que va a estar sostenido, pero que va a ser fuerte, o sea, de intensidad aumentada. Y va a haber algo que vamos a ver en la auscultación, que es un R4, o sea, un cuarto ruido cardíaco. Y generalmente está asociado a hipertensión arterial, a estenosis aórtica o a infiltración miocárdica. En cambio, en la dilatación, el ápex se desplaza diagonal, hacia abajo e izquierda. El diámetro va a estar mucho más aumentado. La intensidad pues va a ser débil. Va a haber R3, va a haber tercer ruido cardíaco, a diferencia del otro. Y las causas más son sobrecargas de volumen. Isquemia, miocardopatía dilatada, miocarditis viral, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral como principales causas. Entonces es importante tener en cuenta esa comparación porque es lo que más nosotros vamos a hacer con el ápex. Lo último que vamos a ver son las alteraciones de la forma del ápex. Básicamente aquí vamos a ver un doble impulso en el tiempo, que recuerden que vimos en la presentación que sería la representación visual y táctil de un R3 y un R4. Y lo otro es el doble impulso como tal anatómicamente, o sea que haya dos impulsos como tal en el espacio, que se produce sobre todo por un aneurisma ventricular. Entonces recuerden, aquí está el ápex, mírenlo, un solo impulso, y miren lo que puede pasar. Bueno, aquí ustedes pueden observar cómo en el ápex hay dos impulsos en el tiempo. Si lo observan con cuidado y miren que también está la carótida, ustedes pueden ver que hay un primer impulso corto y un segundo impulso más largo. El primer impulso, que es corto, muy corto, se produce justo antes del pulso carotidio. Obsérvelo con cuidado, justo antes del pulso carotidio. Y después, con el pulso carotidio, entra un impulso más largo. Ese impulso más largo realmente es el ápex, es el latido apical, que se produce siempre con el R1. Y además está un poco sostenido, o sea, dura toda la sístole. ¿Qué significa el impulso corto antes del latido apical? Es la traducción de un cuarto ruido cardíaco. Entonces, cuando hay un R4 es posible, no necesariamente, pero es posible que se produzca un impulso visible. Entonces es un doble impulso en el tiempo. Volvemos al paciente normal. Aquí estamos en el normal nuevamente. Y ahora ustedes van a observar lo siguiente. ¿Cuántos impulsos hay aquí? Mírenlo con detalle. Miren el pulso carotidio. Aquí hay tres impulsos. Hay un impulso corto antes del pulso carotidio, que es un R4. Hay un impulso más sostenido, más largo, que es el ápex. Y hay un impulso después del ápex, que es el R3. O sea que aquí hay tres impulsos realmente. Es decir, que usted puede visualizar y palpar un R3, un R4 y el ápex como tal. Y vamos a terminar hablando de los otros latidos que podemos encontrar. Importante, un impulso, aquí está, para esternal izquierdo inferior. O sea, estamos viendo que ya es hacia tercero, cuarto, quinto, sexto espacio, en todo el borde paraesternal izquierdo. ¿Qué nos sugiere? Crecimiento del ventrículo derecho. Ya hemos dicho que ahí es donde se proyecta el ventrículo derecho. Entonces es importante. ¿Cómo lo vamos a palpar? Ya lo vimos en el paciente, lo podemos ver en Harvey. Lo que hacemos es una palpación con los dedos de esta manera, en cada espacio intercostal.
Área epigástrica. Podemos ver, ver y palpar impulsos en el área epigástrica, debajo del apéndice tifoides. Vamos a encontrar una dilatación del ventrículo derecho como principal causa, pero también puede ser un aneurisma de la aorta o en pacientes delgados la aorta normal. O puede ser una pulsación hepática por insuficiencia tricuspide. La causa más frecuente aquí son estas dos. Entonces, la dilatación del ventrículo derecho, vimos que esta es el área que ubica, el área que ocupa el ventrículo derecho. Entonces, si se crece, se proyecta hacia la parte de abajo. Nosotros vamos a sentir la forma de palparlo, como ya lo vimos en el video con el paciente y ahora con Harvey, es con nuestro dedo pulgar. Lo colocamos de esta manera en el epigastrio, justamente aquí, de forma tal que si el ventrículo derecho está crecido, nos va a golpear la punta del dedo. No vamos a sentir el golpe aquí, en el pulpejo del dedo, sino en la punta superior del dedo, porque el impulso viene de arriba. Pum, pum, pum. En cambio, eso es lo que llama el signo de Harzer. En cambio, si esa es la aorta, nos va a golpear aquí. Y hay que tener en cuenta que puede ser una aorta normal si el paciente es muy delgado, pero puede ser un aneurisma de aorta abdominal, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, otra posibilidad, y en abdomen pues ustedes aprenderán a diferenciar eso. Y una causa mucho más rara es que aquí también recuerden que anatómicamente estaría ubicado el lóbulo izquierdo hepático. Entonces, si hay una insuficiencia tricuspidia, se transmite por la vena cava inferior y después por las venas suprahepáticas y llega hasta el hígado, se transmite ese impulso. O incluso simplemente por la pulsación de la cava inferior que se transmite por el hígado. Entonces, otra posibilidad, pero tendríamos que tener hallazgos de insuficiencia tricuspidia severa para poderlo pensar. Entonces, este es el diagnóstico diferencial de un impulso aquí. Tenemos impulsos en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. O sea, este es el área de proyección. Recuerden cuando vimos en la radiografía el área de proyección de la arteria pulmonar. Estaría en este punto de aquí. Va a significar hipertensión pulmonar. Es lo más importante. Se menciona que puede ser sugestivo de crecimiento auricular izquierdo, pero la verdad no es muy frecuente que lo encontremos aquí, pero podría llegar a ser. Pero sobre todo nos hace sospechar de hipertensión pulmonar moderada, severa principalmente. Realmente el atrio izquierdo se proyecta principalmente hacia atrás, anatómicamente es hacia atrás. Incluso un crecimiento auricular importante, yo puedo tener un impulso anormales en la región intraescapular, para tener en cuenta eso. Lo otro que yo puedo encontrar es un impulso presistólico o protodiastólico en el ápex, que son equivalentes del segundo y tercer ruido, que realmente es algo que ya vimos en la forma del ápex. Lo otro que puedo encontrar es el frémito o trill, que es la palpación de un flujo turbulento. Es decir, que se asocia a una presencia de un soplo. Si yo encuentro un soplo y palpo donde se proyecta la válvula que estoy auscultando, si siento una especie de cosquilleo, hormigueo aquí, una vibración, ese es un trill. Y lo que quiere decir básicamente es que hay un flujo turbulento muy severo. También puedo encontrar pulsaciones esternoclaviculares derechas, aquí en este punto de aquí, que pueden ser sugestivas de un arco aórtico derecho. En la tetralogía de Fallot hay recuerden transposición de grandes vasos, o puede ser también un aneurisma en la aorta ascendente. Entonces aquí también estaría, para tener en cuenta eso. La supraesternal puede ser indicativo de un aneurisma aórtico. Entonces voy a tener una pulsación con sensación de masa que me mueve el dedo. O también puede ser una transmisión a tráquea y laringe de estas anormalidades. Disección de aorta, o sea, básicamente nos va a reflejar patología aórtica. Hay que tener en cuenta que en personas muy delgadas yo puedo ver una pulsación supraesternal que no es patológica, no necesariamente es patológica. Si yo palpo y siento la masa pulsátil, pues ahí sí estoy hablando de un aneurisma de aorta. Entonces en cavidades derechas, en resumen, lo que yo puedo encontrar es un impulso paraesternal izquierdo inferior, un impulso epigástrico cefalocaudal, un ápex ausente o que se desplaza y un impulso o un frémito en el segundo espacio intercostal izquierdo. Y lo último que mencionaremos aquí, solo por dejarlo mencionado, es la percusión cardíaca. La verdad es que la percusión cardíaca es una técnica que ha caído en desuso. Se considera que no es mucho lo que aporta, pero digamos que la quiero dejar mencionada simplemente. Aquí no vamos a hablar de la técnica de percusión, ya ha habido una charla donde se habla de cómo se hace una percusión y además en la semiología pulmonar ustedes también lo aprenden con mucho mayor detalle. Pero si yo percuto, la base de la percusión física es que yo tengo un dedo que percute y una superficie que es percutida, ¿sí? Generalmente yo lo que hago es lo hago con el dedo. Yo coloco mi dedo y yo percuto con mi propio dedo, también puedo percutir con un martillo. Y yo genero una onda sonora.
y la densidad del tejido va a tener sonidos diferentes. Es diferente si es aire, si es líquido o sólido. Entonces eso es lo que yo voy a mirar. Entonces recuerden que este es más o menos el área de proyección de las cavidades cardíacas y alrededor hay pulmón, o sea que hay aire. Entonces todo esto va a estar con resonancia a la percusión, pero el área cardíaca va a ser mate. Entonces yo podría por percusión determinar el tamaño del corazón. Entonces se podría mirar, y a nivel intraescapular yo podría mirar por percusión también la proyección de la aurícula izquierda si está crecida. Entonces pues, es una técnica que se podría usar, pero pues ha caído mucho en desuso realmente, pero para tenerla en cuenta. Bueno, con esto les quiero agradecer su atención. Esta charla va a estar combinada con imágenes de esas alteraciones que hemos descrito en el modelo de simulación de Harvey, y también pues deben hacerla en conjunto con repasar la charla sobre cómo se hace el examen físico, los pasos generales en un paciente simulado. Muchas gracias y espero que les haya sido muy útil.